come sociedad nos encontramos o en un controllo represivo médico, por lo cual al final es una gran comunidad social terapéutica entre consumidores, por lo cual hay en los centros de desintoxicación, estupideces de este varios tipos, pienso digamos, en general cómo se utiliza, porque no quiero, digamos, banalizar la cuestión que si puede haber un consumo patológico, puede generar patología, pero aquí lo que estoy discutiendo es la imagen de entrada que el consumidor, muchas veces se magana cualquier droga ya solo por consumir es enfermo o eventualmente delincuente. Pasamos por fuera a la otra ideología que la que ves aquí, creo que tenemos una oportunidad histórica. Aquí, desde luego en Cataluña, desde luego que hay una oportunidad histórica en el nombre del prohibido prohibir, de efectivamente ver cómo podemos transformar esta realidad. La ideología liberista se funda en la perspectiva, como dice, del control social informal, un consenso fundamentado en la construcción de una sociedad comunitaria. No nos confundamos con las palabras. Eso quiere decir, en este momento que el Estado está muerto, en este momento donde el Estado, si le pedimos cualquier derecho social, el Estado no nos da ni salud, ni da escuela, ni da trabajo. En este momento de renovación, el nuevo Estado empieza a estar en los barrios, en los edificios, en estos espacios políticos, sociales, a partir de los cuales tomamos una asociación, sin ir tan lejos. Este es el modelo de comunidad. Las asociaciones dan un modelo comunitario. Entonces es desde la base, un tiempo se hubiera dicho, desde la comunidad, a partir del cual hay que construir este modelo de control social, en el cual, insisto, no queremos leyes que nos tienen que decir lo que tenemos que hacer. Queremos leyes que nos ayuden a mejorar el fenómeno de las asociaciones, nos ayuden a mejorar el control de calidad, nos ayuden a mejorar que en lo que es un mercado, y sobre eso tengamos mucho cuidado, no entren de cualquier manera delincuentes, por lo cual ya ha habido siempre la ley penal. Por eso entonces se habla de un desarrollo de relaciones interpersonales, mucho mejor razonar, debatir, por eso este tipo de debate se tiene que ser facilitado, tiene que ser difuso, solo así seremos capaces en serio de responder a la fuerza de una ley que sale fuera de los lugares a donde se tiene que aplicar y muchas veces no tiene ningún vínculo con nuestros intereses. Y por ende, desde luego, la estimulación de la integración de cada miembro social mediante la activa participación a la vida cotidiana, eso no quiere decir progreso. Tenemos que participar, tenemos que discutir, tenemos que educarnos, tenemos que saber bien de lo que estamos hablando, porque todo lo que el campo de los significados respecto a las drogas ha sido demasiado contaminado por aquella política prohibicionista que prácticamente en este momento estamos saliendo, pero nos salimos desde un estigma que o soy enfermo o soy delincuente. Yo no me siento ni un enfermo ni un delincuente, creo que muchos de ustedes no hay ningún motivo para sentirse tales. Entonces, salir con nuestra dignidad. Seguimos, y voy, digamos, también lógicamente concluyendo. A eso me refiero proprio cuando digo los nuevos significados, la cuestión de tener la oportunidad histórica de rediscutir lo que son los significados del consumo lúdico y terapéutico. Y ahí yo tomo la expresión de Umberto Eco. Hablo de guerrilla semiológica a los mitos prohibicionistas. Hagamos punto. La guerrilla semiológica, es decir, esta rediscusión total de lo que es la palabra droga y todo el mundo que se mueve respecto a las argumentaciones cuando hablamos de drogas y a su auténtica revolución. Entonces, la guerrilla semiológica a los mitos prohibicionistas pasa por la capacidad de transformar, y eso depende solo de nosotros, solo de nuestros directos, lo que somos interesados, de transformar la simbología negativa del prohibicionismo en una plataforma de reivindicación por la afirmación de los derechos fundamentales según una visión histórica social de la autodeterminación de los sujetos sociales. ¿Qué eso quiere decir aquí? Si pensamos en la historia de los derechos humanos, de los gays, la misma cuestión de la marihuana al final de los años 60 en Estados Unidos, estos derechos humanos no lo dio el gobierno desde el alto. No se encontraron en ningún árbol, empezaron en las plazas, en las calles, con la rabia, con la gana de salir a la calle sin manifestar la identidad de aquel colectivo según las necesidades.
Y eso es lo que nosotros, digamos, tenemos en este momento. Darnos cuenta, y ahí cuando hablamos, el derecho no es nunca un descriptor. El derecho, ante todo, es una necesidad. Y una necesidad que nadie nos puede definir, o tiene que definirnos. Las necesidades son de aquel momento histórico-social y solo quien vive aquellas necesidades se puede definirla. Entonces es importante nuestro rol en este momento de ayudar y orientar con propuestas concretas que nazcan desde las asociaciones, inundar el Parlamento de Cataluña de propuestas que sean vinculadas a un control que efectivamente sirva, a un control que efectivamente sea un control que favorezca el ejercicio libre de nuestras necesidades dentro de las asociaciones. Y quiero terminar con esta frase de Antoine Artaud. Estamos en 1925, un anárquico francés, que en esta carta al señor legislador de ley estupefacientes, en 1925, creo que ya dijo todo lo que la historia de la eventual, digamos, intervención legislativa, y por ende nos da la clave, nos deja, digamos, una misión interesante cuando hablamos de legalización, una responsabilidad muy importante. A ver qué nos dice. La ley de estupefacientes deja en manos del inspector usurpador de la salud pública el derecho de disponer del sufrimiento de los hombres. Es una arrogancia peculiar de la medicina moderna pretender imponer sus reglas a la conciencia de cada uno. Todos los pedidos oficiales de la ley no tienen poder para actuar frente a este hecho de conciencia, a saber que son mucho más dueños del sufrimiento que del muerto. Todo hombre juez y único juez del grado de sufrimiento físico o también de la actividad mental que pueda soportar verdaderamente el tolerar. Espero vuestras preguntas, espero, digamos, haber sido claro. Gracias por vuestra atención. En primer lugar, Paolo, me gustaría felicitarte porque me ha parecido muy interesante tu intervención, pero me gustaría hacer una puntualización. Es que nosotros cuando hablamos de mercado nos referimos a todo el mundo, es decir, todos los que estamos en esta sala, por ejemplo, somos el mercado. Ni el Fondo Monetario Internacional, ni el Banco Mundial, ni el Banco Central de cualquier país. Porque esas instituciones son instituciones del Estado. Y como instituciones del Estado no responden a la soberanía del consumidor ni a la soberanía de cualquier individuo que forma el mercado. Entendemos el mercado como agregado de individuos, como suma de individuos, como la sociedad civil, en pocas palabras. Bueno, yo también quería añadir algunos puntos que quería debatir, pero no quiero explicar mucho, que la educación, o cuando Paolo ha dicho acertadamente que es necesario debatir o desde la asamblea debe salir una opinión, es muy válido. Las personas, es muy correcto que las personas debatan entre ellas, pero es la experimentación con el producto, al fin y al cabo, lo que permite que las personas aprendan a utilizarlo y no es que diga lo mismo, que las personas deben ser ellas libres para saber cómo quieren educarse o cómo quieren experimentar con ese producto, si con asambleas o con un mercado más libre y poco más. Iba a decir más o menos los puntos que ha dicho mi compañero. No quiero parecer un viejo, digamos, de esto. Para mí el mercado es algo que después estaba dentro del mercado, pero eso estaba dentro del mercado. Pero estamos con un tema, estamos en un campo que tiene una cierta peligrosidad. Es decir, yo era desde el 93, cuando estaba en Italia, se hizo el último comité del radical antiprohibicionista, y el debate sobre la legalización decía eso: ojo, no podemos entregar al mercado, y creo que tú mismo lo dijiste bien, tú, no podemos entregar al mercado aquella posibilidad de decidir que si fumas marihuana serás mucho más lindo y mucho más poderoso. Tenemos que prevenir todo eso, que el mercado, si no el mercado, pues el mercado no interesa ese dinero, yo creo. Eso, digamos, no creo que el mercado tenga interés de desarrollo social o tenga interés de... los mercados así como los hemos definido, es decir, el Fondo Monetario, el Banco... Este mercado no le interesa a nadie de nuestra salud, al revés, nos está quitando salud, nos está quitando trabajo, nos está quitando ciudades, porque la calidad de vida en nuestra ciudad se va empeorando. Este mercado es con el que tenemos que enfrentar, y lo considero un mercado muy peligroso. Entonces, la cuestión del mercado libre, yo no lo pongo en discusión, porque el mercado que sea libre, como la sociedad que sea libre. Pero el punto es, en este momento donde el mercado ya veo que nos contamina nuestra cabeza, porque el mercado viene luego, antes somos nosotros, antes está la sociedad. ¿Quién es este mercado? ¿Quiénes son? ¿Qué tipo de mercado queremos?
Ese es el punto al cual yo me quiero referir. Es decir, proprio para evitar el peligro de esta publicidad de que el día de mañana te induzca a consumir cualquier tipo de sustancia para que seas más lindo, pensamos al alcohol, el tabaco y todos los estragos que eso ha hecho, ante todo hay que construir, difundir un tipo de comunicación en el cual los términos sean claros. Estamos hablando de un tipo de sustancia estupefaciente que no podemos entregar al mercado, tenemos que regularlo este mercado. Esta es, digamos, creo la inquietud nuestra más importante. El mercado libre es interesante, pero el mercado libre al momento, yo lo veo el mercado libre una sociedad libre, pero libre de instituciones, es un poco una utopía. Ese es el punto. Hasta que vamos a necesitar estas instituciones, tendremos instituciones. Y yo pienso, insisto, no pienso más al Estado, pienso que, por ejemplo, si estamos hablando de la Generalitat y de Cataluña, en un contexto geopolítico más restringido, mucho más interesante, son niveles de intervención mucho más interesantes. Por eso digo, el debate empieza en la escuela, empieza en la familia, empieza en los barrios, y luego hablaremos con los del mercado. Pero cuando tengamos claro un modelo, una praxis, que aunque sea nos garantice que haya prevención, que este consumo no se escape de las manos, que es la cuestión de fondo, que eventualmente o se transforme en un mercado vinculado a la ganancia de dinero y no se hable para nada de lo que significa un sano consumo lúdico o un sano consumo terapéutico. Y entonces, si todo se vincula a intereses, insisto, dinerarios, hay otros intereses de tipo médico, de tipo político, de tipo sociales, que acá en este momento debemos tener claro que somos nuestros y no entregarnos tan fácil al mercado. Muchas gracias a todos por las charlas, las conferencias. Yo es que estaba viendo las tres posiciones, un poco la suya que parte de una cosa, un enfoque práctico, vamos a conseguir que nos regulen para que dejen de perseguirnos. Y más bien para protegernos que para otra cosa, para evitar que nos estén machacando. Y ellos hacían el enfoque de cómo debería ser la sociedad sin Estado, ¿no? Y cuando hablan del mercado, hablan del libre intercambio entre las personas, sin la coacción de un tercero. Entonces, no podemos hablar de un mercado con el FMI, porque el FMI es un tercero que coarta a otros. Entonces, tú cuando planteabas que el dinero está mal, lo estás haciendo desde tu moral, y no entiendo que digamos que se tiene que limitar lo que hacemos él y yo por un criterio médico o por un criterio moral, es igual. Y luego, en cambio, estemos en contra del Estado. Estamos en contra del Estado porque es un ente que nos coarta y nos obliga a hacer cosas que no queremos. Entonces, mientras las dos personas decían lo que quieren hacer entre ellas y no mandan un tercero, y eso es un mercado, no es otra cosa el mercado. Entonces no tenemos argumentos para exigir o prohibir o limitar lo que ellos dos quieren hacer, como si se quieren suicidar uno al otro. Entonces, a largo plazo quizá nos tendríamos que estar planteando la desaparición del Estado, no de las instituciones, y lo puntualizo, las instituciones en realidad surgen espontáneamente en la sociedad mediante la interacción de las personas y no mediante la coacción, aunque después se haya legitimado en un papelito con una ley y que alguien quiera coaccionarnos o obligar a cumplirlas, pero en realidad surgen de otra manera. Entonces, no son las instituciones las que tienen que dejar de existir, en todo caso a largo plazo, sino los Estados. Pero este enfoque quizá no es el pragmático y el que hace que cuando salgamos por esa puerta no nos cachen y nos quieran poner una multa de 1.000 euros. Entonces, quizá a corto plazo tenemos que buscar una solución pragmática y a largo plazo ver cómo nos cargamos el Estado. Desde luego las soluciones pragmáticas son esenciales. Tal vez mi discurso puede ser teórico. Quiero puntualizar algo. Sí, cuando antes se dije la desaparición de las instituciones, se dije una estupidez. Lógicamente las instituciones siempre existirán. Me referí a la desaparición de escuelas estatales. Pero no quiero, digamos, tampoco perdernos. Porque yo no me siento, digamos, tan distante, por ejemplo, de su posición. La cuestión, digamos, que yo estoy de acuerdo, hay que legalizar. La cuestión, digamos, para protegernos de quiénes. Porque si nosotros nos presentamos así, ya, insisto, entramos en aquel juego desde el cual nos movemos. Ellos son policía y yo me entrego. No. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros saben que si ahora afuera me paran y
yo le puedo decir, se llevan, qué sé yo, el corrido, lo que sea, y no me dejan nada, y digo, en un momento quiero hacer una foto, porque tú ahora me llevas lo que es, te lo llevas ahí, me haces un referto de 3 gramos y no vale, y uno puede hacer una foto, y te tiene que dejar que hacer una foto. Por ejemplo, hay tanta manera de educarnos a la nueva legalidad frente a la cual la policía misma se educará en el tiempo. La cuestión, digamos, que yo no quiero, digamos, mi moral no tiene que existir, por favor, y desde luego no confundir nunca derecho con moral. Yo no tengo nada contra el dinero, digamos, el dinero es un medio, y tampoco estoy diciendo que acá hay que ser misioneros. Lo que yo estoy diciendo es bien distinto, permítame puntualizar. Estoy diciendo que si dejamos de entrar en este momento sin una discusión difusa, sin la posibilidad en serio de saber qué es lo que estamos haciendo, porque acá no es, digamos, detrás de lo que parece ya una normalidad, que a mí me parece genial, el consumo social dentro de las asociaciones, hay una auténtica revolución y un nuevo modelo pragmático que está funcionando, pero que, cuidado, debe ser protegido porque desde el punto de vista de considerar asociaciones también como legal, como abogado, considera asociaciones aquellas que funcionan con determinada estatuto y funcionan de determinada manera. Asimismo, tengo presente que en Barcelona hay muchas asociaciones disfrazadas y esas me preocupan porque son más otro tipo de historias y allá viene mi preocupación. Y esa gente, digo, creo que ahí es la cuestión. Yo no tengo nada contra quien quiera hacer el dinero o lo que fuera, por favor. No quiero limitar a nadie el mercado, prohibido prohibir. Prohibido, vengo de esa cultura, prohibido prohibir. Yo no quiero seguridad, yo quiero libertad. Por ejemplo, eso que sea claro. Este adjetivo seguro, acá estamos seguros, no, yo me siento alrededor libre acá. Pero eso es algo, porque a partir de los años 90, eso, la seguridad, ¿no? Hay que, libertad versus seguridad. Cuando pedimos mayor seguridad, renunciamos a la libertad, ¿de qué se trata? La proporción es la historia así. Entonces, lo que creo que el debate eso nos tiene que facilitar es la posibilidad pragmática de hacer una reglamentación, ¿no?, que sea efectivamente reflexiva y funcional de lo que son nuestros intereses, nuestras necesidades. Y entonces, sin ir tan lejos, si en el borrador del reglamento eventualmente hay una norma que te está preocupando, qué sé yo, de 2 gramos por día, por ejemplo, debatamos sobre eso. ¿Qué criterio científico es? ¿Por qué tiene que ser eso y no puede ser 3 gramos, 4 gramos o, como dice la Fiscalía General del Estado, 20 gramos por día? Que es una barbaridad, pero el Estado a nivel jurídico, por ejemplo, permite eso. Serán ignorantes que eso. O, por ejemplo, en el borrador la cuestión del horario, es decir, y no se habla, pero no, hay que reglamentar el tema del cultivo, porque nuestras asociaciones, no hay el autocultivo vinculado al autoconsumo en las asociaciones en este momento, aunque no está legalizado, tampoco está penalizado, y por ende tenemos en la jurisprudencia que te va diciendo si hay asociaciones, no pasa nada. Entonces, no se necesita ninguna ley especial para los narcotraficantes que adentro de asociaciones disfrazadas están haciendo lo que no se tiene que hacer en las asociaciones. Y entonces yo digo, hay leyes que ya funcionan eventualmente. Lo que son asociaciones que se mueven en la lógica de este movimiento antiprohibicionista que quiere solo crecer, que quiere hacer de estas asociaciones un espacio cultural donde se pueden no solo consumir marihuana de calidad, sino desarrollar toda una serie de actividades a nivel de barrio, vínculo que puede interesar familia, escuela, así siguiendo. Para estas asociaciones, desde los socios, desde las socias, desde la junta directiva, que yo sé millares, me esperaría una participación o me esperaría, provocaría en ellos. Tengo que estimular a participar, a debatir, a escribir, a pensar, a ser presente y decir, nosotros queremos eso. Nuestras asociaciones queremos que se regulen con ese tipo de mecanismos. Insisto, desde el autocultivo al autoconsumo, son al fin y al cabo aquellas puertas que queremos hacer, que el autoconsumo me refiero a la calidad, el autocultivo me refiero a la cuestión de transparentar el punto de aquí no hay narcotraficante. El hecho de, aquí tengo, ahí salió la Moncloa,
La prova appunto è sobre club cannabicos. Le leo, dice sul Plan Nacional sobre Drogas, ¿no? Lo pueden encontrar en la noticia del lunes 24 de febrero, ¿no? Conferencia sectorial del Plan Nacional sobre Drogas. Y sobre el club cannabis dice lo siguiente, que yo considero una excelente noticia, manteniendo las cosas. A petición de Cataluña, la conferencia sectorial asimismo ha analizado la situación de los clubes y asociaciones canábicas, sobre cuyo funcionamiento, a la vista del Código Penal, la delegación del gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas ha recordado lo siguiente. Y mira que interesante. El derecho de asociación es un derecho fundamental de las personas, avalado por la Constitución. Nadie, salvo una sentencia firme de un juez, puede evitar la existencia de una asociación. No nos cerrará. La existencia de una asociación y su inscripción en el registro no implica aceptar legalmente los actos que ésta realiza. Eso es normal, lo que siempre se ha dicho. Si el derecho de asociación no se puede reprimir, lógicamente se cerrará cualquier asociación que en su adentro tenga tipo de actividades que infrinjan el orden público, la moral, así siendo, como siempre ha sido. Entonces no pasa nada con las asociaciones que se mueven, como están moviendo, que se mueven bien. El Código Penal tipifica como delito la siembra, recolección, transporte y venta de cannabis, eso lo sabemos. Corresponde a la Fiscalía Especial Antidroga investigar si las actividades de una asociación constituyen un delito contra la salud pública y en tal caso presentar cargos. Son los jueces quienes determinan si la actividad de una asociación de los gestores de un club constituye o no un delito. Y yo le quiero decir algo muy importante. Los jueces, cuando deciden, desde luego estamos en derecho penal, no hay solo lo que podemos definir elemento objetivo. Estamos de acuerdo que la venta, el transporte, el cultivo está sancionado, pero está sancionado cuando estamos frente a narcotraficantes, porque hay también un elemento subjetivo, hay un ánimo en esta persona de lucrar cuanto más posible con la venta de aquella cantidad de droga. Algo que yo no pongo en discusión, pero que lógicamente está sancionado. Pero es bien distinto llevar a un juez, presidente, secretario, tesorero y todos los socios de una asociación, a donde, insisto, nos estamos autocultivando para nuestro autoconsumo, hay un registro, podemos llevar todo un control frente al juez y el juez se dirá, vayan y mirar al policía diciéndole tenga más cuidado la próxima vez. Eso es un aspecto muy importante. Bueno, algo que cuando estábamos hablando, Carlos y yo, se nos ha olvidado recalcar es que cuando nosotros abogamos por un mercado libre, no obviamos el hecho de que estas asociaciones son correctas, de que su trabajo es correcto, de que la difusión que hacemos aquí, los debates son correctos, y yo opino que son bastante saludables, y que cuando hablamos de que tiene que haber total libertad y gente comprando y vendiendo, y más o menos parece que estamos de acuerdo, obviamente nosotros también incluimos a las asociaciones y vemos que esta especie como de revolución encubierta y que hace años que se está gestando en Cataluña, que es innegable y que al final es lo que ha acabado amparando que se proponga legalmente regular, nosotros aceptamos esas asociaciones y le damos el papel meritorio que merecen, no sin antes, obviamente, abogar porque creemos en un mercado libre. Sí, a mí me gustaría también hacer énfasis en el hecho de que quizá lo único en lo que no estamos de acuerdo del todo es en el hecho de que se debería reducir el papel de la producción, distribución y el lugar donde se consume a las asociaciones. Nosotros pensamos que además las empresas también deberían poder lucrarse y producir en el mercado del cannabis. ¿Por qué? Porque cuando en un mercado de competencia se tiende a entrar en un proceso de descubrimiento de cuáles son las mejores mercancías que satisfacen a los consumidores. Entonces, eso, si se reduce solo al ámbito de las asociaciones, se pierde. En ese sentido, el ánimo de lucro es muy beneficioso. Eso ocurre en todos los mercados. Al final, ¿por qué tenemos hoy en día, respecto a los móviles de hace 20 años, unos móviles tan desarrollados y con tantas prestaciones y demás? Pues precisamente porque existe este proceso de descubrimiento, de prueba y error en el mercado, que hace que tengamos una tecnología mejor, unos productos cada vez mejores, etcétera, etcétera. Pensad en cualquier artículo. Es aplicable exactamente a cualquier cosa, a cualquier mercancía. Bueno, io credo che come associazione tenemos una grande responsabilità di educazione
de educación general sobre este tema, porque creo que vivimos en un mundo de grande ignorancia, ¿sabes? Y creo que la primera cosa buena de una asociación es dar a las personas, usuarios, sobre todo los lados positivos, los lados negativos. La planta de cannabis es una planta donde se puede, disculpen mi español hasta un bueno, pero donde la puede usar en varias maneras, ¿sabes? La semilla de cannabis, por ejemplo, es una semilla que contiene todos los principales aminoácidos, todos los omega 3, que es muy nutriente por la gente que está por la calle, que tiene problemas de comer. Se puede utilizar semilla de cannabis también. Se puede utilizar cáñamo industrial por el papel o por otros tipos de cosas, no se van a cortar más árboles. Se puede utilizar en varias maneras. Yo creo que tenemos la responsabilidad de reeducar todo el gobierno, los usuarios, a todas las maneras de utilizar esta planta, no solo fumándola. Todos los efectos médicos, que tienen un montón de efectos médicos. Hay un montón de ignorancia sobre la cannabis a uso médico. Y nosotros tenemos esa responsabilidad de educar todas las personas que necesitan de realidad esto, antes de los últimos. Y los primeros que tengan esta responsabilidad somos nosotros, porque nosotros somos los pioneros, somos los primeros. Y creo que en un futuro, y sería muy bueno para todos, empezar a utilizar el cáñamo a nivel médico y quitar un montón de sucería que circula legalmente desde la casa farmacéutica, ¿sabes? Dicho esto, yo estoy de acuerdo con Paolo, sobre todo su fatto que antes del mercado tenemos que cuidar la asociación en general y los socios sobre todo, ¿sabes? Y esto para mí viene antes del mercado. Una vez que el gobierno, la policía y todos los usuarios también empiezan a ser educados o empiezan a entender que no es una droga, porque por ejemplo en India es una planta sacra y bueno, fue legal desde el año 50, no porque era considerada una droga, mas simplemente por business. Porque imagínate tú si ahora en vez de la carne a nivel industrial usaban el cáñamo, no había petróleo, la gasolina por los vehículos industriales, para todo, ¿sabes? No había un montón de business que hay ahora simplemente para esto. Han quitado el cáñamo simplemente para business, pasándolo por una droga, que se lo fumaban antes los negros, luego los mexicanos, se volvió loco, han hecho todo esto simplemente para business, no es droga dura, ¿sabes? Ninguno es muerto para el cannabis, no existe overdose de cannabis. Hay una mala información, hay efectos negativos, ¿sabes? Entonces yo creo que lo primero que tenía que hacer es educar todo y luego guardar al mercado. De todo esto yo tengo que comer, tú tienes que comer, todos tenemos que comer. Pero no es la cosa principal de una asociación, creo esto viene luego. Muchas gracias por tu aportación. ¿Alguien más tiene alguna duda o alguna? Por favor. Sí, sobre este tema importante del uso de la cannabis como una planta medicinal, un producto farmacéutico, alimentario, estoy de acuerdo sobre lo que has dicho. He dicho que las asociaciones tienen que jugar un papel importante. Permanece el hecho que yo como psicólogo pienso que la cannabis es una planta psicoactiva y como esto tiene algún riesgo. Y esto se tiene que considerar, porque muchas plantas, por ejemplo, el opio o
plantas alucinógenas, han sido plantas sagradas, pero eso no quiere decir que son safe, que se puedan usar sin problemas. Entonces hay que verlo de diferentes perspectivas, porque por ejemplo en la óptica de la reducción del daño, harm reduction, la idea no es de procurar una droga a la gente, pero de ayudar a la gente que ya la tiene a usarla de una manera más saludable, menos dañina. Entonces, seguramente en este momento hay que desarrollar una perspectiva de comunicación con las instituciones, con la ciencia, que tiene que ser nueva, novel, y hay que construir sobre todo lo que estamos haciendo. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere coger la palabra? Bueno, yo os quería hacer una pregunta también. Vosotros, según vuestra propuesta, los actores comerciales, los cuales su interés primordial es las ganancias, sobre todo, tendrían libertad para promover agresivamente a través de la publicidad y a través del mercado el consumo de las drogas. Entonces, mi pregunta es, desde una perspectiva de salud pública, como están diciendo ellos, que tiene riesgos, ¿no?, con una ausencia completa e inmediata de toda infraestructura para el control de drogas, ¿cómo se evitarían los daños y riesgos asociados a su consumo y quién se encargaría de ellos? Bueno, lo primero es, en el caso de una publicidad agresiva, primero hay que evaluar ¿comporta un daño que las personas, comporta un daño que una publicidad comporte un aumento de personas fumadoras? Y por otro lado, ya he comentado antes que el hecho de que haya una publicidad muy agresiva no nos hace que forzosamente tengamos que comprar el producto y que forzosamente vayamos a volver a caer en un producto que no nos guste. Entonces, lo primero básico es decir, claro, o sea, nosotros fumamos y repercutimos un coste en una sanidad que es pública, que todos la pagamos, que todo tiene su coste y que al final a mí me va a salir caro que esa persona esté fumando. Nosotros somos favorables al mercado libre. Entonces, si somos favorables al mercado libre, ¿qué respuesta vamos a dar? Pues que una sanidad privada haría que las personas fueran ellas mismas las responsables de repercutir el coste en ellas mismas y no en unas terceras personas que pueden elegir no fumar, pueden elegir ser totalmente deportistas, sino mutilar su cuerpo, suponiendo, claro, diciendo fumar en el caso hipotético de que hiciera un daño evidente biológico. Y entonces eso, sanidad privada y que cada persona asuma el coste de sus propios actos. A mí me gustaría hacer un matiz cuando se habla aquí de sanidad privada, es que sea privada no implica que no sea universal. Es decir, la sanidad o cualquier otra industria puede ser perfectamente privada, pero puede ser accesible a todo el mundo vía competencia y precios bajos, o bien vía el Estado subvencionando a todos aquellos que no se lo puedan permitir a través de un sistema de cheques, si es más lejos, por ejemplo. Luego, sobre el tema de la responsabilidad en el asunto de que más gente pase a consumir, por ejemplo, cannabis, en el caso de que sea totalmente legal y demás, nosotros creemos mucho en la responsabilidad individual y en la racionalidad del individuo. Pero ojo, cuando decimos racionalidad, no decimos que el individuo no se equivoque nunca. Se equivoca. Lo que decimos es que no se equivoca sistemáticamente, sino que aprende de sus errores. Entonces, cuando la persona vea que ese consumo de cannabis o de cualquier otra sustancia le está afectando negativamente, ya va a reaccionar porque está en su interés hacerlo. Va a dejar de quizás consumir a lo bestia. Entonces, creemos en eso, en que el individuo aprende de sus errores y que no va a actuar en su perjuicio deliberadamente. Otra cosa que me gustaría apuntar al comentario de mi amigo Carlos es que cuando una persona cae en la droga, y no estoy hablando del cannabis, sino de muchas drogas, las drogas generan muchas de ellas dependencia física, muchas veces, aunque se dé cuenta esta persona de los errores en los que ha incurrido, acaba siendo muy difícil que deje las drogas. Aquí es donde nosotros creemos también que las personas más adecuadas para ayudar a estas personas son sus allegados, principalmente. Y en todo caso podría haber un papel subsidiario por parte del Estado, que creemos que debería ser mínimo en todo caso. Yo añadiría una cosa, es que planteabas que quién sería el que se encargue de minimizar ese daño. Pues las asociaciones, por ejemplo. O sea, básicamente, igual que las empresas harían campaña para decir consumas mucho de su producto, también harían las asociaciones como la Cruz Roja que dirían por qué no debéis hacerlo o por qué cómo debéis hacerlo de una manera o de otra. O sea, cuando ellos hablan de mercado y en realidad lo que quieren decir es sociedad civil y asociaciones libres,
también existe el poder criticar a otro y el poder decir lo que hacen y lo que engañan. Y luego, el hecho de que una persona decida dañar su cuerpo, aunque nos pueda parecer terrible, es una decisión que tiene que tomar el individuo, no nosotros por él. Por tanto, aunque fuese verdad que a nivel agregado habría más personas que se destrozarían el cuerpo porque les da la gana, y ¿cuál es el problema? Quiero morir joven habiendo disfrutado, es mi decisión personal. No tenemos derecho a decidir por otro, aunque nos sepa mal y aunque le queramos mucho. Que nadie decida nunca para nosotros, ¿no? Tenemos que ser capaces cada uno de pensar y actuar en nuestra cabeza. ¿De acuerdo? El punto va a ser este momento. Como antes Alessandro que lo decía, me acordaba la frase de Antonio Escotato, que había aquí ya en Barcelona en el 91, había recién llegado a un estudiante Erasmus, y vi por televisión en la 2 un debate de legalización por legalización, donde Antonio Escotato, lógicamente estaba pro legalización, pero no había nadie más izquierda de él, porque ¿qué planteaba en su momento? Y que desde luego lo sigue planteando Antonio Escotato. Él planteaba una sociedad a donde dice, y yo estoy de acuerdo, si yo quiero vivir en una sociedad donde voy al supermercado, cuando voy al supermercado, yo compro la pasta, compro el café, compro la marihuana, compro la coca, así sí. Esta, digamos, una postura muy interesante, lógicamente y muy provocadora. Yo firmo, que creo que todos deberíamos firmar, pero ¿dónde está la provocación utópica? Que sea, lógicamente, lo que estaba al lado de Escotato, lo mismo pro legalización, empezaron a mover las caras. Y ahí Antonio Escotato dijo una frase que nunca olvidaré: la droga no mata, la ignorancia sí. Y yo proprio contra aquella ignorancia que tenemos que luchar. Yo también soy el primero en defender el derecho de alguien que si eventualmente se quiere matar una noche de algo, que lo haga con todo, pero digamos bien. Pero la cuestión, él está informado, él sabe bien, entonces si él está informado y sabe bien, es libre, porque la educación, que no será nunca una educación que viene del exterior. Aquí no hay que estamos diciendo, entramos en las escuelas y decimos, la marihuana es espectacular. No. La educación racional y participativa a la cual se apunta, esa autoeducación, es más estimulada desde nuestra reflexión. Entonces tiene que ser un tipo de información donde nuestros niños, nuestros hijos, así siguen las diversas, pero tengan clara cuáles son las cuestiones mínimas, que no serán nunca objetivas y, digamos, subjetivas, porque es un tema donde ahí se puede hacer una información, digamos, científica, objetiva, subjetiva que sea, dependiendo de lo que se puede hacer sobre la verdad. Y a partir de un discurso que no tenga ninguna connotación moral, ni de inducción al consumo y ni de miedos y reservas. Solo cuando, yo creo, solo cuando efectivamente tendremos ese tipo de cultura difusa en aquel tipo de sociedad, donde habrá mucha más libertad, evidentemente, una vez más fuerte será aquel punto de decir, dejamos libre, como quiera la extrema derecha, dejamos libre que se mate por la droga. ¿No? La posición de la extrema derecha norteamericana favorable al mercado, por el nombre del mercado, desde hace tiempo, es que se mate por la droga, vele esa droga. Yo no escucho esta posición. Y yo tampoco quiero eso. Nadie de nosotros que quiere, digamos, perder eso. Entonces, por eso no abordemos autocontrol o heterocontrol. Entonces, si no queremos el heterocontrol que existe ese Estado o quien fuera, que te viene con algo que no reconocemos desde un punto de vista científico, desde un punto de vista político, el autocontrol sobre el cual tenemos que formarnos a nivel comunitario, a nivel colectivo, porque el individuo solo no existe. El individuo es una construcción social. El individuo solo no existe. ¿Quién es el individuo solo? La sociedad, digamos, eso es un lindo debate que realmente deberíamos profundizar. Pero el individuo es fruto de una construcción social. El individuo vive en la sociedad. Y por ende, en esa interacción, en esta formación de identidad, nosotros tenemos que trabajar cómo. Cuando se habla cambiando los universos simbólicos, cambiando los significados de cómo hablamos ahora en este momento de marihuana, de droga, de salud y todo eso. Y a este debate estamos serio. Nos estamos recién despertando gracias a esta potencialidad viva,
tenemos que hacer mucho. Y solo que hemos hecho mucho, entonces que desaparezca, por ejemplo, la cuestión del delito penal. Eso es el delito penal, esto es el famoso cheque en blanco, porque el delito contra la salud pública, ahí estamos siempre de acuerdo. Si yo no hago daño a nadie, ¿quién eres tú que me viene a tutelar y a interferir en mis elecciones en nombre de un Estado, evidentemente en aquel momento con influencia ética que me dice no, esto lo tiene que ser perpetuado? Entonces, digamos, el desafío desde la autoeducación, la autogestión, es esto. Ante todo, debatimos sobre eso. Sepamos revolucionar, sepamos liberar de ciertas cargas negativas frente a este uso, sin tener la cuestión, digamos, yo no quiero tampoco nadie, insisto, me diga lo que tengo que decir, pero tampoco mañana dejo todo libre, porque ahí el riesgo es muy fuerte, ahí el riesgo es muy fuerte. Yo creo, no me confundo, yo no sé acá cómo funciona, pero en Italia, donde, insisto, la droga como acá está libre, si yo pienso a lo que está pasando en la generación adolescente respecto al consumo de las drogas químicas, es un estrago de desquicios. ¿Qué están haciendo? Nada. Y no es un caso de Italia, porque no hay información. 6, 7, 8 pastillas. Eso es mercado libre. Eso es mercado libre. Este es el mercado libre. Cuidado. Eso es el mercado libre. Es el mercado libre. Tú vas a ir a esa discoteca y te compras toda la pastilla que quieres y eres el libre de matarte. No me puedes decir no, porque esta noche van a cualquier discoteca de Barcelona y alguien lo puede hacer. ¿Entiendes? La cuestión, digo, sepamos construir aquella información, aquella cultura, a donde la auténtica libertad de cuando un sujeto, que antes de ser un consumidor, antes de ser, es un ciudadano, es un ser humano, luego será usuario, luego será consumidor, ante todo es ser humano como sujeto. Tiene que ser capaz de esta educación, ¿no?, que surge de la escuela, que nos ayude, nos aprenda a razonar y a conocer desde niño lo que puede ser bien, el mal, en este caso los usos de la marihuana. Solo en aquel momento, para mí, bienvenido, y solo en aquel momento podemos hablar de sociedad. Porque solo en aquel momento yo creo que tenemos sujetos, individuos socialmente, digamos, socialmente capaces de desarrollar sus pensamientos y acciones desde la historia, de tener aquellas nociones respecto, por ejemplo, a lo que se nos da determinado uso de cualquier tipo de droga, que hay en la zona nuestra. Tenemos coca, tenemos opio, y así se Sí, todo justo, pero hemos olvidado una cosa, el derecho a trabajar, cosa que hoy es muy rara, ¿sabes? Yo creo que de 300 asociaciones que hay aquí o más, no sé cuánto no hay, adentro trabajan un montón de gente joven, como aquí, 5 o 6 hijas, no sé cuánto trabajan aquí. Es un modo de crear empleo, cosa que no hay, porque hay un montón de jóvenes como me que están por la calle, no hay trabajo. Yo creo que el derecho de trabajar, el derecho de vivir, es un derecho fundamental, muy importante. Esta es una otra cosa que nosotros como asociaciones creamos. El Estado no puede hacer nada porque es una prueba, es un dato de facto, como se dice en Italia. Esto es muy importante, muy importante. Más asociaciones se abren, más empleo se crea. En una situación como hoy, donde es muy duro, es raro encontrar un trabajo que te permite de hacer una vida normal, despertarte la mañana sin tener el problema de si puedo comer o no puedo comer después de pagar el alquiler. Este es un derecho fundamental de todo, especialmente de nosotros jóvenes. En trámite de las asociaciones podemos crear un montón de empleo, porque no solamente hay trabajo aquí, hay trabajo también por todo lo que hay atrás de las asociaciones. Esto es muy importante, creo que tenemos que luchar para esto. Gracias. Hay toda una economía sobre la marihuana, no lo olvidemos. Hay toda una economía, hay una nueva sociedad
hay desde nueva energía, mucho más limpia, hay tejido, hay todo puede ser la marihuana. El siglo XX son 100 años donde nos han matado, nos han llenado de mitos, de estupideces, de idioteces, que muchos políticos han repetido hasta los años 1920. Italia, por ejemplo, es el segundo país del mundo productor de cáñamo industrial. Hay toda una nueva economía. Esa es la cuestión de la revolución que tenemos frente a nosotros y que podemos aprovechar gracias a las soluciones. Esa es también cultural. Yo creo personalmente, por cuanto soy un fumador, que el peor uso que se puede hacer de la marihuana es fumarla y difundir todos los distintos usos y los distintos productos. Esta es otra manera de construir, solo lugares de trabajo, que es lo que se necesita. Pero ves, ¿dónde está el punto? Dice, lugares de trabajo, se llenan con el dinero prohibido. No. Queremos mostrar que acá no hay nada de prohibido. Toda la luz del sol que se puede dar y se hay, depende de nosotros, una nueva economía. Pero la tenemos que construir nosotros. Insisto, no podemos que el mercado decida para nosotros. Nosotros tenemos que ser los actores principales en este mercado, en este contexto. Si no, lógicamente, lo que son los intereses, digamos, sociales, no se preocupe. Los intereses económicos, insisto, la globalización, el individuo competitivo. No se está ni grabando bien, es para tener. También yo tengo que matarte para ir delante. Y quien tiene dinero hace todo y quien no quiere que se joda. Esa es la realidad en la cual estamos viviendo. Y creo que esta realidad de las elecciones son un pequeño puntapié para ver un nuevo tipo de sociedades, un nuevo tipo de instituciones más comunitarias, más participativas, donde, insisto, nosotros tenemos que ser capaces de hablar de distintas y que nadie, insisto, nos diga lo que tenemos que hacer en nombre de ninguna autoridad que nunca reconocemos. Bueno. Solo más. Cuando hablamos de libertad, yo hablo al menos de ausencia de coacción, ¿vale? Hablabas del aprendizaje, y estoy de acuerdo. Ese aprendizaje es esa responsabilidad que surge al ejercer la libertad. O sea, al tener que asumir las consecuencias de ejercer la libertad, te ves obligado a aprender. Y se desarrolla esa capacidad de responsabilidad. Entonces, decías que el individuo solo se desarrolla o solo existe en sociedad. El individuo existe en sí mismo. Si lo soltásemos en medio de una isla, al estilo de Robinson Crusoe, aprendería que comerse según qué plantas son dañinas. Y aprendería por sí mismo sin sociedad ninguna. Obviamente viviría en unas condiciones penosas que mejoran a medida que puede relacionarse con otros. La vida en sociedad es mejor que la vida en sociedad, pero el individuo es individuo igualmente. Cuando dice que se aprende, que se desarrolla esa responsabilidad, que decías que no da demasiada importancia, es peligroso, no. Es que si no damos libertad, nadie desarrollará su responsabilidad. Ya me he cansado de levantarlo. Nadie aprenderá a vivir libre y a ejercer esa libertad asumiendo las consecuencias. La gente tiene tendencia a hacer cosas sin pensar, porque asume que el papá Estado te va a proteger, que el papá Estado va a controlar, que lo que venden en este bar es bueno, es maravilloso y no mata. Pero si tuviesen que asumir que cuando toman una decisión puede ser que se mueran, igual se leerían antes las cosas o investigarían. Entonces, el exceso de confianza que genera el tener un papá Estado mirándolo todo, es lo que hace que estemos desprotegidos ante una mafia de narcotraficantes que te quieren vender algo que ni siquiera es lo que te han dicho. Es porque en nuestra mente, ese proceso de autoaprendizaje que decías antes, está si ya está el Estado para asegurarse que no me engañan. No, te van a engañar. Busca la vida para que no te engañen. Es ese ejercicio que tenemos que hacer cada uno para buscar y asegurarnos que no nos está tomando el pelo, que no nos están engañando. Yo, hace muchos años, y ya hace más de 17 que empecé a comprar cannabis, yo sabía quién podía ir a comprar y a quién no. Y sabía que había según quién en mi barrio que mejor no le comprabas nada, porque probablemente acabarías en el hospital ya menos pensado. Entonces, ¿eso por qué lo aprendes? Porque no existía, no se metía el Estado, no estaba regulando. Entonces, yo tenía que aprender a decidir quién era el proveedor de confianza. Eso
es lo mismo. La responsabilidad se aprende a ejercer la libertad, a tener que asumir las consecuencias de tus actos. Y sobre todo, a no tener a alguien, como cuando eres pequeño, que te está mirando todo el rato. A ver qué haces, que no te equivoques, que no te caigas. Eso no dejar que se caiga, es mejor. Cuanto antes se caiga una vez, aprenderá. Entonces, ojo, porque cuando decimos demasiada libertad, no, dejemos libertad. Otra cosa es lo que está aquí tipificado en cualquier código penal o código administrativo. O sea, el fraude es fraude. El engaño, que diga manipulación es manipulación. No hace falta diferenciarlo del resto. Simplemente es, si tú me dices que me estás vendiendo una cosa que luego no es y eso me causa un daño, el responsable eres tú porque me has engañado en base al contrato que teóricamente firmamos de compraventa. Es decir, es el acuerdo entre las partes, lo que marcaría el si me has engañado o no. Yo tengo que aprender a confiar en ti o no. Ellos entienden que ni siquiera haga falta eso, ¿no? Que te aprendes por la reputación de quien le compras. Bueno, un paso menos sería por lo menos que sea responsable de las consecuencias de aquello que te ha dado. O sea, exigirle la responsabilidad al otro. Bueno, debería ser un punto intermedio entre el mercado les sancionará, por decirlo así, ¿no? El mercado como conjunto de consumidores que dejan de comprarle, o un paso antes. Obligamos a la gente a ser responsable de los daños que causan un tercero. O por lo menos de los daños que causan un tercero, al que no le hayan informado de eso, de que puede pasar eso. Decía la información perfecta, la información perfecta no es nunca. Bueno, en cambio sí que puedes hacer responsable a alguien de las mentiras que le haya contado a otro para poder conseguir vender un producto. Y ahí sí estoy de acuerdo en que lo permiten, no hay... Bueno, a mí me gustaría hacer una reflexión sobre lo que has dicho antes, Paolo, sobre que no hay que dejar a los mercados decidir en un mercado como el del cannabis o imagino que de cualquier otra sustancia de este tipo. A ver, pensamos en un momento qué es lo que implica que el mercado decida por nosotros. Pero, insisto, considerando el mercado como toda la sociedad, todos los individuos como toda la sociedad. Cuando una empresa te ofrece algo que no está bien, te ofrece una sustancia que no es buena, es que se está pegando un tiro en el pie, se está perjudicando a sí mismo. Es que luego va a acabar desbancada en el mercado, va a incurrir en bancarrota. Lo que quiero decir es que no hay, pienso yo, vaya, la concepción de mercado de la que estamos hablando nosotros aquí ahora es de la propia sociedad produciendo para ella misma y satisfaciendo a los consumidores. Porque la empresa que no haga eso está fuera del mercado. No hay ningún incentivo a estafar. Cuando, por ejemplo, vamos a la frutería a comprar, pues yo qué sé, tomates o lo que sea, no nos planteamos que nos vaya a timar la persona que dirige esa tienda, porque es que se está saboteando a sí mismo. Luego, Pablo, te quería hacer una pregunta. He visto bueno, yo he venido a un debate de Telecinco y me he encontrado en uno de la noche. Lo digo por la profundidad que se me va. Bueno, eso lo vuelvo a repetir, ¿no? Que yo he venido a un debate de Telecinco y me he encontrado en uno de la dos, ¿no? Eso aún no lo desconozco un poco, pero bueno. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Por qué crees que en estos últimos años hay toda esta tendencia en determinados países, en determinados puntos del mundo, a esa tendencia hacia la legalización? Evidentemente hay gente que te va a contestar que es por un fracaso de la política de drogas. Pero yo creo que hay algo más bien relacionado con la era de la comunicación, del acceso, ahora estaba consultando datos en todas las estadísticas que no nos lo están diciendo, pero se están publicando del Plan Nacional de Drogas. Llevamos un montón de años consecutivos en el descenso de consumo de drogas que está descendiendo. Está descendiendo el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el consumo de cannabis, el consumo de cocaína. Todas las drogas están descendiendo. Evidentemente son algunas nuevas, baratas, fáciles de acceder, tipo pastillas, que son las que desgraciadamente pues y que encima muchas de ellas no están ni clasificadas ni se consideran como drogas hasta que se incluye su principio activo como un psicotrópico o como en la lista de sustancias prohibidas. Esa es la pregunta que te lanzo. Yo lo considero... se consideraba en su momento que era el año 90, cuando por ejemplo se decía entre el 90 y el 93, desde luego nos hablaba todo de Italia, en el siglo XXI era la legalización. Luego en un cierto momento digo, yo perdí de vista todo ese camino hacia la legalización, porque por ejemplo me encontré viviendo en Latinoamérica y estaba en Chile donde estaba la introducción
introduciendo una ley donde introducen el microtráfico al estilo italiano. Entonces, por ahí fundamos la revista Cáñamo, por ejemplo, y era el año 2006. Si ahora en Chile mira el 2014, aquella semilla está dando un fruto interesantísimo porque aquella ha sido modificada y también por allá hay estos nuevos vientos. Yo creo que esa es la tendencia normal, lógica, hacia, digamos, la legalización, no es esta palabra que tiene que asustar, esa es la tarea de la ley. La ley tiene, digamos, que reglamentar un fenómeno. Entonces, la tendencia normal es hacia la legalización. La guerra contra las drogas ha sido la imposición de un paradigma que se ha demostrado completamente fracasado en sus cifras reales, pero nos ha costado estados millones y millones de dinero invertidos en incinerar. Yo me acuerdo muy bien en Colombia, la única estadística que hacía en Dirección Nacional Estupefacientes en el año 95-93 en Vía en Colombia era aquella de cuántas hectáreas se hemos quemado. Nada más, esta es la grande política de drogas que tiene en su momento en Colombia. Todo eso evidentemente ha demostrado que no tiene más sentido. Creo que en cambio, por ejemplo, ¿sabes? Aquella coyuntura geopolítica que están permitiendo lo de Uruguay. Yo creo a nivel de Europa el mismo fenómeno, digamos, de Barcelona, de Cataluña, Rasquera en su momento, que pone esa cuestión de este país, este pueblito perdido en las montañas de Cataluña, que llega al mundo. Son momentos en el cual, como bien dice, la época de comunicación que circula fácilmente, donde toda esta información que ya en el siglo XX era mucho más cerrada, era mucho más fácil a domesticar y controlar nuestra mente. Solo como hoy esa libertad de información que hay a través de la red nos facilita la comunicación. Creo que está surgiendo aquella que es una tendencia normal, natural, es reglamentar este fenómeno. Vamos a poner, digamos, una ley que, insisto, no me cansaré nunca de decir, tiene que venir desde nosotros, no tiene que venir de ninguna institución afuera. Eso, digamos, sería, digamos, es decir, este debate se debería repetir, deberíamos escribir varios proyectos, borradores de reglamentos, proponer nuestros modelos concretos sobre el consumo para darle ideas, porque los políticos mismos son muy iluminados, con máximo respeto a que cuando son honestos se merecen. Entonces, por cuánto puedan tomar nuestra, digamos, yo tengo, digamos, conozco por ejemplo la Gemma Carpete, que digamos, hice el máster con ella en su momento, en el 91, y cuando recién yo era estudiante y ella recién abogada. Y sé el compromiso que pueda tener, pero digamos, Gemma probablemente no tiene ni el tiempo de entrar en la asociación. Entonces lo que me refiero a esos políticos necesitan informaciones. Los jueces necesitan nuevos conceptos y lo tenemos que desarrollar nosotros. Nos toca a nosotros, no será ni el Estado, ni el mercado, ni nadie que tiene que escribir las leyes. Debemos ser nosotros que, por oradores, escribir, se envían a la generalidad, de donde sea, para demostrar que las asociaciones son un movimiento capaces de autodeterminarse y por ende de proponer el marco de reglamentación a donde, sin provocar molestia a nadie, funcionemos según los fines objetivos por los cuales estamos constituidos. Y quizá con el tiempo todo eso se pueda mejorar. Insisto, antes de decir, las asociaciones pueden ser no solo de un punto de acá a imaginar una cuestión donde el tema de lo que sea normal, esa es la cuestión que yo mismo creo. No me quiero quedar solo aquí, Eso, digamos, no me quiero hacer. Eso es un punto para partir, para experimentar, para tener un modelo pragmático y reglamentado posiblemente por de manera racional. Y de ahí estoy convencido que esta lucha para nuevas libertades tan necesarias será, digamos, consecuente y lo que capaz un tiempo parecía imposible o utópico el día de mañana lo podamos tener. No depende de nuestro compromiso y responsabilidad por lo que está pasando en el tiempo y de estar presente en todos esos debates. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Pues bueno,